Hola a todos, en este espacio queremos reunirnos para poder contarles cómo funciona el proceso de días sin servicio, qué debería hacer un ejecutivo cada vez que un cliente reclama en cualquiera de los canales de atención por un defecto técnico para el cual nos está pidiendo que le realicemos algún tipo de devolución. La idea de reunirnos con ustedes a través de esta vía es poder expresarles, ¿no es cierto?, y contarles cómo funciona este proceso, de manera de que podamos evitar la gran cantidad de reclamos que hoy día tenemos mal ingresados con respecto a esta tipología. Hoy día aproximadamente el 60% de los reclamos que se ingresan por días sin servicio no corresponden, ¿ya? Y les vamos a explicar, ¿no es cierto?, el paso a paso, de manera de que ustedes puedan evitar generar notas de crédito por este concepto, ¿no es cierto?, realizando algún tipo de análisis previo e informándole al cliente efectivamente si corresponde o no corresponde generar algún tipo de devolución. Lo primero que yo debiera realizar cuando el cliente me reclama por los días sin servicio es verificar si este cliente tiene cargado en el Unifica, en eventos especiales, un evento que indique indemnización por días sin servicio. Esto quiere decir que yo tuve un cliente que me generó un reclamo técnico. Este reclamo técnico se procesó en el SIGA. Posteriormente el cliente fue atendido por un técnico, visitó su domicilio y finalmente la visita del técnico generó una clave de cancelación de reclamo, la que llega al sistema de facturación y verifica si es que efectivamente le corresponde o no le corresponde devolución al cliente. Entonces, al pinchar eventos especiales, se va a desplegar otra pantalla, la cual nos va a indicar en las observaciones de la pantalla con qué fecha el cliente tuvo registrado un reclamo técnico, cuándo se cerró este reclamo técnico, cuántos días duró la indisponibilidad, el valor que yo le voy a descontar en la boleta. En el caso que corresponda a indemnización también va a aparecer el valor de la indemnización y además nos va a indicar en qué boleta se va a realizar el descuento por los días que el cliente estuvo sin servicio. Posteriormente a esto, si yo verifico que la línea no tiene marcado eventos especiales, lo que debo hacer es revisar si este cliente tuvo reclamos técnicos en el periodo que me está reclamando la indisponibilidad. Entonces vamos a entrar a los reclamos técnicos que aparecen en Unifica y ahí yo voy a verificar el estado de la solicitud de este cliente. Los reclamos técnicos tienen dos estados, pueden estar pintados de color verde. Esto significa que efectivamente este cliente tuvo un reclamo técnico y que este ya se encuentra cerrado, por lo tanto está en verde. O de lo contrario pudiera aparecerme este mismo reclamo técnico pero marcado en rojo. Esto quiere decir que la reparación que el cliente nos reclamó aún se encuentra en curso. Entonces, si un cliente tiene un reclamo técnico y este está en verde, al pincharlo me va a desplegar la pantalla que aparece acá, en donde yo voy a poder ver, ¿no es cierto?, desde cuando el cliente estuvo con la falla hasta que ésta fue cerrada, los datos del cliente y la información más importante que tiene que ver con el código de cierre que aplicó el técnico para el defecto que el cliente tenía. Una vez que yo tengo este dato de la clave de cancelación, que aparece acá abajo, voy a ir a revisar la clave de cancelación directamente en el Unidos. Hoy día está cargado en el acceso rápido de Unidos. Y con el número que me entrega la clave de cancelación, voy a hacer la búsqueda, que puede ser en números o puede ser letras y números. Entonces, por ejemplo, si la clave de cancelación con la cual cerró el técnico corresponde a la 007, lo que me indica acá es la descripción del problema, accesorios de STB, y lo más importante que me indica que para esta falla no hay devolución por días sin servicio. En el caso que la falla hubiese sido, por ejemplo, con la 026, que es la que aparece un poco más abajo, donde dice cambio de equipo avanzado, indica que yo efectivamente voy a generar una devolución o a este cliente le corresponde que se realice una devolución por días sin servicio. Ya este filtro es el más importante porque muchos de los reclamos que nos ingresan no se ha revisado si es que efectivamente a este cliente le correspondía o no le correspondía devolución. Por lo tanto, lo que se hace es, en el fondo, entregar una información al cliente que espere 30 o 60 días, pero ni siquiera revisamos si le correspondía o no la devolución. Entonces, es sumamente importante entregarle la información correcta al cliente, indicarle que efectivamente la reparación que realizó el técnico
En este caso no amerita una devolución porque la falla no es responsabilidad de Telefónica. Ya, un poco para contarles, las claves de cancelación son un proceso que está auditado por el área de regulación de la compañía, en donde lo que verificamos es si efectivamente la falla dice relación con una responsabilidad de Telefónica. Y en esos casos sí hace devolución. En el caso que la falla no sea responsabilidad de Telefónica, no le vamos a devolver al cliente y es lo que nos informa la regulación. Ya, por otra parte, es importante recalcar que en el caso que el cliente esté desconforme con esa respuesta que nosotros le vamos a entregar, tenemos dos opciones. Una de ellas es indicarle al cliente que vamos a acoger su reclamo como un rechazo o insistencia de cliente, para lo cual le vamos a dar un número de reclamo con el que posteriormente él podría ir a reclamar a la Subtel. Este reclamo no tiene valor, por lo tanto, solamente se va a ingresar el número o la constancia, ¿no es cierto?, de insatisfacción por parte del cliente. O la otra opción, a modo de fidelización, es que yo ingrese un reclamo rebaja autoriza jefe con el monto que considero que debo rebajar. Para esto, ¿qué utilidad tenemos? Tenemos la calculadora que está cargada en Unidos, ya la calculadora por día sin servicio. Entonces ustedes la van a desplegar, van a pinchar acá día sin servicio y lo que debiéramos nosotros hacer es indicar si este cliente para el cual nos está reclamando los días sin servicio tiene un plan single. Single entraría dentro de un cliente que tiene solo un plan de minutos o solo banda ancha naked o tiene la TV. Dúo va a ser para aquellos clientes que tienen contratado con nosotros un dúo banda ancha y voz. ¿Ya? En esos casos yo voy a pinchar dúo. Recordarles, ¿no es cierto?, que las platas de la TV están aparte en la boleta del cliente. Son dos empresas distintas. Por lo tanto, yo tendría que hacer una rebaja para dúo, ¿no es cierto?, si el cliente estuvo afectado con el dúo. Y si este cliente tiene un problema con la televisión, siempre va a ser single. Y la opción IPTV, que es la tercera que aparece acá, corresponde a los teléfonos que están en el sector oriente hoy día, donde efectivamente si este cliente nos reclama, por ejemplo, un problema con su modem IPTV, yo lo voy a dejar sin los 3 servicios. Por lo tanto, el cálculo que se va a hacer es diferente. Entonces acá lo que yo voy a pinchar en el código va a ser el código de la clave de cancelación, por la cual yo voy a hacer una devolución. Tengo que indicar además el precio del plan, el valor que el cliente efectivamente me paga. Si este cliente hoy día tiene un dúo, por ejemplo, que vale 29.000 pesos y yo le estoy descontando 5.000 pesos por alguna promoción, el valor que voy a desplegar ahí es de 24.000 pesos. Y además voy a indicar los días por los cuales el cliente me está generando este reclamo técnico. Y al calcular, ¿no es cierto?, me va a indicar efectivamente el monto que yo debiera devolver en la boleta del cliente o para el cual se va a hacer la rebaja. Es importante recordarles que hoy día las claves de cancelación están asociadas al problema que el cliente tiene. Por lo tanto, si el cliente reclama que tiene un problema de internet y tiene un dúo, la clave de cancelación está parametrizada para devolver solamente a la parte de internet que corresponde al dúo. ¿Ya? Caso contrario es que si este cliente tiene un dúo y, por ejemplo, se le cortó el cable que va desde el poste hasta su casa, este cliente va a quedar efectivamente con una devolución para ambos servicios, porque quedó sin TV, quedó sin banda ancha y sin la voz. ¿Ya? Recordarles, ¿no es cierto?, que en las boletas la información de devolución por día sin servicio está en el ítem 1 y en el ítem 2 y para la televisión está en el ítem 6. En el caso de los clientes que tienen factura, las notas de crédito o devoluciones están directamente en el ítem 6. ¿Ya? También es importante recordarles que el procedimiento de atención de este reclamo, donde indicamos paso a paso qué debemos hacer cuando un cliente nos reclama por día sin servicio, está cargado en Unidos. Por lo tanto, pueden revisar efectivamente paso a paso qué es lo que ustedes debieran analizar antes de ingresar un reclamo. Y además está indicado, ¿no es cierto?, lo que corresponde un poco a la regulatoria, de a partir de cuántas horas nosotros comenzamos a devolver, tanto para la voz y la banda ancha y también para la televisión. Finalmente, como les decía anteriormente, es importante hacer todos estos filtros de manera de poder evitar la gran cantidad de notas de crédito que tenemos por errores en este proceso.
Y recordarles que si el proceso está funcionando bien y la clave de cancelación no aplicaba descuento, sin embargo, de todas maneras, ustedes van a realizar algún tipo de descuento, debe hacerse en la tipología rebaja autoriza jefe, de manera de poder aislar los problemas que tenemos en descuentos por día sin servicio porque el proceso no funciona, o acuerdos que yo quiera realizar porque el cliente está desconforme, ya sea con el monto o porque la clave de cancelación no le correspondía que se generara algún tipo de descuento. Muchas gracias. Bien, impecable.